Sofía, tenemos que hablar, dijo Andrés mientras se aflojaba la corbata evitando mi mirada. Las cosas entre nosotros ya no funcionan. Alcé mi copa de vino tinto y sonreí. La luz dorada del comedor de casa de su madre se reflejaba en el cristal mientras toda la familia Vega nos observaba en silencio. ¿En serio, mi amor? Mi voz sonó tranquila, casi divertida. ¿Quieres hablar de cosas que no funcionan? Pero esa conversación había comenzado 6 meses atrás, cuando el banco me llamó a mi oficina en el Banco Central. Señora Herrera, hay movimientos inusuales en su cuenta conjunta, me había dicho la ejecutiva. Pagos recurrentes a una inmobiliaria y una joyería. ¿Está usted al tanto? Desde mi escritorio en el piso 15, mirando el tráfico de Bogotá, sentí que algo se rompía dentro de mí. 8 años de matrimonio y Andrés me mantenía en la oscuridad sobre nuestros gastos. Envíeme todos los detalles, por favor, le dije manteniendo la voz profesional. Esa noche, cuando Andrés llegó tarde a casa otra vez, fingí estar dormida. Lo observé revisar su teléfono y sonreír de una manera que no había visto en meses, una sonrisa que antes era solo para mí. Durante las siguientes semanas, cada pieza del rompecabezas fue encajando. Los viajes de trabajo que se alargaban, las llamadas que tomaba en privado, las excusas cada vez más elaboradas. Mi mente analítica, entrenada para detectar inconsistencias financieras, no podía ignorar las señales. Contraté a un investigador privado. Las fotos llegaron una semana después. Andrés entrando a un apartamento en Zona Rosa con una mujer joven, Camila Rojas, coordinadora de mercadeo en Transportes Vega, 26 años, cabello castaño, sonrisa ingenua, la misma sonrisa que él había perdido conmigo. Pero lo que realmente me quebró fue lo que descubrí después. Revisando los estados financieros de la empresa familiar que Andrés manejaban tan despreocupadamente, encontré la verdad. Transportes Vega estaba al borde de la quiebra. Malas inversiones, contratos perdidos, deudas acumuladas. Y Andrés no le había dicho nada a su familia. Peor aún, había estado desviando fondos de la empresa para mantener su aventura. El apartamento de Camila, las joyas, los viajes románticos, todo pagado con dinero que no era suyo. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, rodeada de documentos que mostraban años de negligencia y traición. No solo me había sido infiel, sino que había puesto en riesgo el patrimonio de toda su familia. Esperanza, su madre, me había acogido como a la hija que nunca tuvo. Carlos y Miguel, sus tíos, me respetaban profesionalmente y me consultaban sobre sus inversiones personales. Todos confiaban en Andrés para proteger el legado familiar, y él los estaba traicionando a todos. Esa madrugada tomé una decisión. No sería la esposa abandonada que se conformaba con las migajas de un divorcio. Si Andrés quería jugar sucio, yo le enseñaría lo que una analista financiera podía hacer cuando se lo proponía. Al día siguiente llamé a Roberto Silva, mi antiguo jefe que ahora manejaba un fondo de inversión. «Roberto, tengo una oportunidad de negocio interesante», le dije desde mi oficina. «Una empresa de logística en problemas que necesita capital urgente». «¿Qué tan urgente?», preguntó. «Tanto que aceptarían términos que normalmente rechazarían». Durante el mes siguiente, mientras Andrés creía que yo no sabía nada, construí la operación financiera más compleja de mi carrera. Un consorcio de inversionistas liderado por Roberto, pero controlado secretamente por mí a través de estructuras legales que había aprendido en mis años en el banco. Andrés siguió llegando tarde, siguió mintiendo, siguió vaciando las cuentas familiares para mantener a su amante, y yo seguí sonriendo, besándolo en las mejillas cuando se iba al trabajo, preguntándole cómo había estado su día. La noche antes de la cena familiar mensual, firmé los últimos documentos. A partir de mañana sería dueña del 51% de Transportes Vega. Ahora, sentada en la mesa del comedor de Esperanza, viendo a Andrés prepararse para destrozar a su familia con el anuncio del divorcio, sentí una calma extraña. «Las cosas cambian, es cierto», le respondí alzando mi copa un poco más alto. «Pero a veces cambian de maneras que no esperamos». Su sonrisa de suficiencia me dio la certeza de que había tomado la decisión correcta. Pensaba que me tenía exactamente donde quería, vulnerable, dependiente, sin opciones.
No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. El restaurante Andrés Carne de Res en la zona T bullía con el movimiento típico del mediodía bogotano. Roberto Silva ya me esperaba en una mesa discreta del fondo, revisando su teléfono con la concentración que lo caracterizaba desde nuestros días trabajando juntos. «Sofía, qué gusto verte», se levantó para saludarme. «Tu propuesta por teléfono sonó intrigante. Más de lo que imaginas». Me senté frente a él abriendo mi portafolio. Transportes Vega necesita inyección de capital inmediata. Estamos hablando de una empresa con 30 años en el mercado, clientes establecidos, pero con problemas de flujo de caja críticos. Roberto estudió los estados financieros que le había preparado. Números reales, pero presentados desde el ángulo que yo necesitaba. Los márgenes son buenos, la estructura operativa es sólida, murmuró. ¿Qué los tiene contra la pared? Decisiones gerenciales cuestionables, respondí escogiendo mis palabras cuidadosamente. El punto es que están desesperados. Aceptarían términos que normalmente serían impensables. ¿Qué tipo de términos? Control mayoritario por una fracción del valor real de mercado. Los ojos de Roberto se iluminaron. Durante mis 5 años trabajando con él, había aprendido que pocas cosas lo emocionaban más que una oportunidad de inversión subvaluada. «¿Cuál es tu interés en esto?», preguntó. «¿Comisión por conseguir el deal?». «Algo así», sonreí. «Digamos que tengo razones personales para querer ver esta empresa en buenas manos». Esa tarde regresé a casa antes que Andrés, como había estado haciendo las últimas semanas. Necesitaba tiempo para documentar todo lo que encontraba. Su laptop estaba abierta en el estudio, como siempre. Su confianza ciega en mi ignorancia era casi insultante. Los correos con Camila eran patéticamente evidentes. «Mi amor, no puedo esperar a verte. Pronto estaremos juntos sin complicaciones». También estaban los intercambios con su abogado de divorcios, discutiendo estrategias para minimizar lo que me correspondería según nuestro acuerdo prenupcial. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Cada correo, cada documento, cada transferencia sospechosa que había estado rastreando durante semanas. El sonido de las llaves en la puerta principal me hizo cerrar rápidamente la laptop y dirigirme a la cocina. «Hola, mi amor», dijo Andrés, besándome distraídamente en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo», mentí. «¿El tuyo?» «Complicado. Muchas reuniones con inversionistas potenciales». Se sirvió un whisky. «La empresa está pasando por algunos ajustes». «Ajustes». Así le decía a estar al borde de la bancarrota. «¿Algo de qué preocuparse?», pregunté con la inocencia que había perfeccionado. «Nada que no pueda manejar». Su tono tenía esa arrogancia que me había enamorado al principio y que ahora me daba náuseas. Los negocios familiares siempre tienen sus altibajos. Esa noche, mientras él dormía, trabajé hasta las 3 de la madrugada estructurando la operación más compleja de mi vida profesional. Sociedades offshore, contratos de préstamo convertibles, acuerdos de opción de compra, todo diseñado para darme control absoluto mientras parecía una inversión externa de rutina. Roberto había mordido el anzuelo completamente. Su fondo sería la cara visible, pero yo sería quien tomara las decisiones reales. Los documentos legales eran obras de arte, revisados por el mejor bufete corporativo de Bogotá, pagados con mis ahorros personales de 8 años trabajando en el sector financiero. Al día siguiente, Andrés salió temprano para reuniones importantes. Lo seguí discretamente hasta un hotel boutique en La Candelaria. Camila llegó 10 minutos después, usando un vestido que reconocí de las fotos de la joyería donde Andrés había estado gastando nuestro dinero. Los observé desde mi auto durante 1 hora. La forma en que él la miraba, la tocaba, se reía con ella. Todo lo que había dejado de hacer conmigo hacía meses. No sentí celos. Sentí una furia fría y calculadora que me llenó de energía. Esa tarde Roberto me llamó con buenas noticias. «El consorcio está listo», me dijo. «Tenemos el capital necesario y los abogados terminaron de revisar la propuesta. ¿Cuándo quieres que nos acerquemos a la familia Vega?» «Mañana», respondí. «Mientras más rápido, mejor». «¿Estás segura de que aceptarán?» «Créeme, Roberto, no tienen alternativa. Esa noche, durante la cena,
Andrés parecía especialmente nervioso. Revisaba su teléfono constantemente y evitaba el contacto visual conmigo. ¿Todo está bien?, le pregunté. Perfecto, respondió demasiado rápido. Solo que he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Ahí estaba. Se estaba preparando para la gran revelación. ¿Qué tipo de pensamientos? Mantuve mi voz suave, comprensiva. Creo que deberíamos hablar pronto. En serio, sobre lo que queremos de la vida. Me parece perfecto. Sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Creo que es hora de que muchas cosas salgan a la luz. No tenía idea de cuán literal era esa declaración. Al día siguiente, mientras Andrés estaba en la oficina, Roberto y su equipo se presentaron en Transportes Vega con la propuesta de rescate financiero. Esperanza, Carlos y Miguel la recibieron como una bendición del cielo. Firmaron esa misma tarde. Andrés llegó a casa eufórico, creyendo que había conseguido salvarse sin que yo me enterara de nada. Sofía, tengo noticias increíbles, me dijo. Conseguimos inversionistas para la empresa. Todo va a estar bien. Qué maravilloso, mi amor, le respondí. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Y era verdad. Me alegraba profundamente, porque significaba que mi plan había funcionado a la perfección. Faltaban exactamente 24 horas para la cena familiar mensual. La casa de Esperanza en la Candelaria siempre me había parecido un refugio. Sus paredes coloniales amarillas, el patio interior lleno de geranios rojos y el aroma constante a chocolate santafereño que flotaba desde la cocina. 8 años de cenas familiares mensuales habían hecho de este lugar mi segundo hogar, pero esta noche se sentía diferente. Sofía, mi niña, qué elegante te ves, me saludó Esperanza con su abrazo de siempre, pero noté tensión en sus ojos. ¿Todo bien con Andrés? Lo veo muy extraño últimamente. Los hombres y sus crisis existenciales, le respondí besando su mejilla. Ya sabes cómo son. Carlos y Miguel ya estaban en la sala, tomando cerveza y discutiendo sobre el partido de fútbol del fin de semana. Me saludaron con el cariño de siempre, sin saber que desde ayer yo era técnicamente su nueva socia mayoritaria. Sofía, necesito tu opinión sobre algo, me dijo Carlos. Estos inversionistas que aparecieron de la nada para salvarnos, ¿no te parece demasiado bueno para ser verdad? Una sonrisa involuntaria se me escapó. Si supiera. A veces la suerte llega cuando más la necesitas, le respondí. Andrés entró 15 minutos tarde, con esa energía nerviosa que había estado cargando toda la semana. Se veía pálido y había perdido peso. La culpa, o tal vez la anticipación de lo que planeaba hacer, lo estaba consumiendo. Familia, dijo, intentando sonar casual. Antes de cenar, tengo algo importante que decirles. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Esperanza dejó de servir el vino, Carlos y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. Yo me recosté en mi silla, crucé las piernas y esperé. Sofía y yo, comenzó evitando mirarme, hemos decidido separarnos. La copa que Esperanza tenía en las manos se estrelló contra el piso. Miguel se levantó de golpe. Carlos soltó una maldición en voz baja. Pero yo solo sonreí y alcé mi copa de vino. Salud por las nuevas etapas, dije tranquilamente. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. Sofía, murmuró Esperanza, ¿cómo puedes estar tan calmada? Porque tengo mis propias noticias que compartir. Me puse de pie, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. Resulta que esos inversionistas misteriosos que salvaron la empresa ayer, soy yo. La expresión de Andrés cambió de alivio culposo a confusión total. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Soy dueña del 51% de Transportes Vega desde ayer por la tarde, anuncié sacando los documentos de mi bolso. Felicidades, querido. Ya no tienes que preocuparte por manejar una empresa quebrada. El color desapareció completamente de su rostro. Eso es imposible, tartamudeó. Los inversionistas son un fondo internacional, controlado por mí a través de estructuras legales perfectamente válidas. Lo interrumpí. Roberto Silva puede confirmártelo. Hay también puede confirmarte que tengo copias de todos los fondos que desviaste de la empresa para mantener a tu novia.
Carlos se dejó caer en su silla. Miguel parecía estar procesando la información como si fuera un rompecabezas imposible. Esperanza me miraba con una mezcla de admiración y horror. ¿Camila?, susurró. ¿Quién es Camila? Camila Rojas, de 26 años, coordinadora de mercadeo en la empresa, respondí, sacando las fotos impresas. Tu hijo ha estado financiando su apartamento, su guardarropa y sus vacaciones con dinero de la empresa familiar. Las fotos pasaron de mano en mano, Andrés y Camila besándose en el restaurante. Entrando juntos al apartamento, Andrés comprando un collar de esmeraldas que costaba más que el salario anual de un empleado promedio. Andrés, la voz de Esperanza se quebró. Dime que esto no es verdad. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La culpa estaba escrita en cada línea de su cara. No solo eso, continué sintiendo 8 años de humillación convertirse en poder. También tengo documentación completa de cómo han manejado mal las finanzas de la empresa durante los últimos 2 años. Contratos perdidos por negligencia, inversiones fallidas sin consultar al directorio. Y por supuesto el desvío de fondos para fines personales. Esto es una locura, logró decir Andrés finalmente. No puedes simplemente comprar nuestra empresa familiar. ¿Nuestra empresa? Me reí. Querido, cuando estás a 6 semanas de la bancarrota y aparece alguien dispuesto a inyectar capital inmediato, no estás en posición de negociar términos. Pregúntales a Carlos y Miguel. Ellos firmaron los documentos ayer mismo. Los tíos de Andrés se veían devastados. Habían firmado lo que creían era su salvación, sin saber que estaban entregando el control a la nuera que su sobrino estaba a punto de abandonar. Sofía, dijo Carlos con voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque durante 8 años he sido parte de esta familia, respondí, sintiendo lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. He respetado las tradiciones, he cuidado a Esperanza cuando estuvo enferma, he dado consejos financieros gratuitos a todos ustedes. Y mientras tanto, su heredero Golden Boy estaba robando dinero familiar para mantener a una amante y planeando dejarme sin nada. El acuerdo prenupcial, comenzó Andrés, me protege a mí también. Lo corté, especialmente cuando se puede demostrar adulterio y malversación de fondos. Mis abogados están muy confiados en que puedo quedarme con todo lo que adquirí con mis propios medios antes, durante y después del matrimonio. Esperanza se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Sofía, mi niña, yo no sabía nada de esto. Lo sé, le tomé las manos. Por eso no quería que perdieran todo por las acciones de él. La empresa va a estar bien. Yo sé manejarla mejor que él. No puedes hacer esto, gritó Andrés finalmente. Es extorsión. Es justicia, respondí con calma, y es completamente legal. De hecho, mañana por la mañana mi abogado presentará una denuncia penal por malversación de fondos. Pero eso ya no es problema mío. Me puse de pie, guardé los documentos en mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Esperanza, Carlos, Miguel, me volteé una última vez. Lamento que haya tenido que ser así. Los amo como familia, pero no voy a permitir que me destruyan por lealtad ciega. Sofía, espera, me gritó Esperanza. Pero ya había salido de la casa, dejando atrás 8 años de vida familiar y llevándome conmigo el control absoluto del imperio que Andrés había creído que era suyo para siempre. En mi auto, sentada en la oscuridad de la calle, finalmente me permití llorar. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio y soledad. Había ganado, pero el precio había sido más alto de lo que había calculado. Los siguientes días fueron un huracán de llamadas legales, reuniones de emergencia y periodistas tratando de conseguir información sobre el golpe corporativo más audaz del año, como lo había llamado la revista Dinero. Sentada en mi oficina temporal en Transportes Vega, miraba los estados financieros reales de la empresa sin los maquillajes contables que Andrés había estado usando para ocultar la crisis. La situación era peor de lo que había imaginado, pero no imposible de solucionar. Mi asistente tocó la puerta. Señora Herrera, está aquí el señor Carlos Vega. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Carlos entró a la oficina que hasta hace una semana había sido de Andrés. Se veía 10 años más viejo, con ojeras profundas y el traje arrugado.
Sofía, necesitamos hablar. Por supuesto. Le señalé la silla frente al escritorio. ¿Cómo está Esperanza? Destrozada. Se sentó pesadamente. No ha salido de su cuarto desde la cena. Miguel está furioso, conmigo, contigo, con Andrés. Dice que deberíamos haberte visto venir. ¿Y tú qué piensas? Carlos se quedó en silencio durante un momento largo. Pienso que mi sobrino es un idiota, dijo finalmente. Y pienso que probablemente nos salvaste de algo peor. Sacó una carpeta y la puso sobre el escritorio. Estos son los contratos que Andrés perdió en los últimos 6 meses por negligencia. Clientes de 30 años que se fueron porque él no respondía llamadas, no cumplía con entregas, delegaba todo en empleados mal capacitados. Revisé los documentos. Era peor de lo que había calculado. También está esto. Me mostró otra carpeta. Facturas de restaurantes, hoteles, regalos, todo cargado a gastos de representación de la empresa. Estamos hablando de casi 200 millones de pesos en 6 meses. ¿Miguel sabe esto? Ahora sí. Pasamos toda la noche revisando los libros contables reales. Se frotó los ojos. Sofía, odio admitirlo, pero hiciste bien. Si no hubieras intervenido, habríamos perdido todo en menos de 2 meses. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Esperanza, pálida y demacrada, pero con esa dignidad que la había caracterizado toda su vida. ¿Puedo pasar? Por supuesto, me levanté inmediatamente. Esperanza, ¿cómo estás? Como una madre que acaba de descubrir que su hijo es un extraño, se sentó al lado de Carlos. Sofía, vine a pedirte perdón. ¿No tienes nada de qué disculparte? Sí tengo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te fallé como madre. Debí haber visto las señales. Debí haber prestado más atención a lo que estaba pasando con la empresa, con mi hijo. Esperanza. No, déjame terminar. Alzó la mano. Durante 8 años, fuiste más hija para mí de lo que Andrés ha sido hijo. Me cuidaste cuando estuve enferma, me acompañaste a las citas médicas, recordabas mi cumpleaños mejor que él. Y mientras tanto, él te estaba traicionando de la manera más vil posible. Carlos le puso la mano en el hombro. Mamá, no te tortures. ¿Dónde está él ahora? Pregunté. En un hotel, respondió Carlos. Su abogado le aconsejó que no tuviera contacto directo contigo mientras se resuelven los temas legales. Camila también desapareció. Al parecer, cuando se enteró de los problemas legales y financieros reales, decidió que su amor no era tan fuerte. No pude evitar una sonrisa amarga. Los problemas de dinero tienen esa tendencia. Sofía, dijo Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Con los empleados? Era la pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí misma. Voy a salvarla, respondí finalmente. No por Andrés, sino por los 60 empleados que tienen familias que alimentar, y por ustedes que no tienen la culpa de las decisiones de él. ¿Cómo?, preguntó Carlos. Los números que vimos anoche. Tengo un plan. Saqué mi laptop y les mostré las proyecciones que había estado trabajando. Primero, recuperamos los clientes perdidos. Yo tengo contactos en el sector financiero que pueden ayudarnos. Segundo, reestructuramos las operaciones. Eliminamos gastos innecesarios y optimizamos las rutas de transporte. Y tercero, preguntó Esperanza. Tercero, contratamos gerencia profesional. Ya no puede ser una empresa familiar manejada por caprichos personales. Carlos asintió lentamente. Tiene sentido, pero va a ser difícil. Muchos empleados te ven como la villana que echó al hijo pródigo. Que piensen lo que quieran, respondí. Los resultados hablarán por sí solos. Esperanza se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la bahía de carga, donde los camiones de la empresa entraban y salían constantemente. Mi esposo construyó esto desde cero, dijo suavemente. Trabajó 16 horas al día durante 30 años para dejarle algo sólido a su hijo. Y en 2 años, Andrés casi lo destruye todo. Se volteó hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que tú entiendes mejor que él lo que significa este lugar. Esperanza. No, es verdad. Tú ves los números, pero también ves las familias detrás de cada empleado. Andrés solo veía una fuente de dinero para financiar su crisis de mediana edad. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. Disculpen, contesté. ¿Qué pasó, doctor?
Sofía, tengo noticias. Andrés aceptó declararse culpable de malversación a cambio de una condena reducida y la obligación de restituir los fondos. ¿Cuánto tiempo? 18 meses de prisión domiciliaria y trabajos comunitarios. Pero lo más importante es que renuncia formalmente a cualquier reclamación sobre la empresa. Colgué y miré a Carlos y Esperanza. Andrés aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a devolver el dinero que robó y renunciar a sus derechos sobre la empresa. Eso significa que, comenzó Carlos, significa que esto es definitivo, respondí. Transportes Vega es oficialmente mía y voy a hacer todo lo posible para que vuelva a ser la empresa que su esposo construyó. Esperanza se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Gracias, mija, susurró. Gracias por no dejarnos caer junto con él. Pero mientras la abrazaba, no podía quitarme la sensación de que mi victoria había llegado a un precio demasiado alto. Había salvado la empresa y me había salvado a mí misma, pero había destruido para siempre la familia que durante 8 años había sido mi hogar. La justicia, al parecer, no siempre se siente como triunfo. 3 meses después de aquella cena familiar, mi nueva rutina consistía en llegar a Transportes Vega a las 6 de la mañana y salir después de las 8 de la noche. La empresa estaba respondiendo mejor de lo esperado. Habíamos recuperado el 60% de los clientes perdidos y los números rojos finalmente empezaban a cambiar de color. Pero el éxito profesional no llenaba el vacío de llegar cada noche a un apartamento silencioso. Mi secretaria tocó la puerta de la oficina. Señora Herrera, la señora Esperanza está aquí. Dice que no tiene cita, pero que es importante. Esperanza entró con una energía diferente a la que había mostrado en los últimos meses. Llevaba un portafolio de cuero y esa expresión determinada que reconocía de las pocas veces que la había visto tomar decisiones difíciles. Sofía, necesitamos hablar. Se sentó frente a mi escritorio sin esperar invitación. Es sobre el futuro de la empresa. ¿Pasó algo? Los números de este mes son los mejores que hemos tenido en un año. Precisamente por eso, abrió su portafolio. Has demostrado que puedes salvar esta empresa y te estaremos eternamente agradecidos. Pero Carlos, Miguel y yo hemos estado hablando y queremos comprarte tu participación. La declaración me tomó completamente por sorpresa. ¿Comprarme? Esperanza, la empresa apenas se está estabilizando. ¿De dónde van a sacar el capital para...? De aquí. Puso varios documentos sobre el escritorio. Es la hipoteca de mi casa. Carlos va a vender su apartamento en Miami. Miguel está liquidando sus inversiones en Medellín. También tenemos ofertas de préstamo de 3 bancos diferentes. Revisé los documentos. Era increíble y devastador a la vez. Esperanza, no puedes hipotecar la casa donde has vivido 40 años. Puedo y lo voy a hacer. Su voz tenía esa firmeza que no admitía discusión. Esta empresa es el legado de mi esposo. No puede quedar en manos de alguien de fuera de la familia, sin importar cuánto te queramos. Pero yo soy familia. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Eras familia, me corrigió suavemente, antes de que mi hijo te obligara a convertirte en otra cosa. El silencio llenó la oficina. Sabía que tenía razón, pero dolía escucharlo. ¿Cuánto están ofreciendo? El doble de lo que pagaste, más una bonificación del 20% por haber salvado la empresa. Era una oferta generosa, más de lo que había soñado ganar cuando empecé toda esta operación. Pero también significaba perder el control de algo que había llegado a ver como mi propia creación. Necesito pensarlo. Por supuesto. Esperanza se levantó. Pero Sofía, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Andrés viene a verme todos los días. Llora, se disculpa, jura que va a cambiar. Me pide que interceda contigo para que le des otra oportunidad. Sentí una punzada extraña en el pecho. Después de todo lo que había pasado, una parte de mí todavía reaccionaba al nombre de mi exmarido. ¿Y qué le dices? Le digo que algunas cosas no se pueden reparar. Sus ojos se humedecieron. Le digo que perdió a la mejor mujer que va a conocer en su vida por su propia estupidez y cobardía. Esperanza. Pero también le digo que tal vez, si demuestra que realmente ha cambiado, algún día podrás perdonarlo. No volver con él, pero perdonarlo. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento vacío,
repasando los últimos 6 meses de mi vida. Había logrado todo lo que me había propuesto: justicia, seguridad financiera, respeto profesional. Pero también había perdido la familia que más había valorado en mi vida adulta. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga de la universidad, Patricia, que ahora vivía en Medellín. Sofía, no puedo creer que finalmente me llames. He estado siguiendo todo el drama en las noticias. Necesito un consejo, Patty. ¿Puedes hablar? Por supuesto. ¿Qué pasa? Le conté sobre la oferta de Esperanza, sobre mis dudas, sobre la extraña soledad que sentía a pesar de haber ganado. Déjame ver si entiendo, dijo después de escucharme. Te ofrecen el doble de tu inversión por una empresa que rescataste de la bancarrota y no sabes si aceptar. Es más complicado que eso. No, Sofía. Es exactamente así de simple. Tomaste una empresa quebrada, la salvaste, demostraste tu punto y ahora te ofrecen una ganancia excelente. ¿Qué más quieres? No sé, admití. Creo que quiero que reconozcan que tengo derecho a estar ahí. Ya lo reconocieron, por eso te están pagando una fortuna para recuperar su empresa. Sofía, has probado todo lo que tenías que probar. Ahora toma el dinero y construye algo que sea realmente tuyo. Esa noche, sola en mi oficina después de que todos se habían ido, tomé una decisión. Llamé a Esperanza. Acepto la oferta, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero mantener un 20% de participación y un puesto en el directorio. No como empleada, sino como socia minoritaria. Hubo una pausa larga. ¿Por qué? Porque durante 8 años esta empresa fue mi familia y no quiero perder esa conexión completamente. Pero también porque ustedes van a necesitar supervisión financiera profesional para evitar que vuelva a pasar algo así. ¿Y si Andrés algún día regresa a trabajar aquí? Entonces renuncio a todo y me voy, respondí sin dudar. Pero esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes cuando llegue el momento. Dame una semana para hablar con Carlos y Miguel. 5 días después firmamos el acuerdo. Vendí el 80% de mi participación por una suma que me aseguraba independencia financiera de por vida, pero mantuve suficiente control para proteger tanto mi inversión como el bienestar de la empresa. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, pero una parte de mí sabía que la historia aún no había terminado. 6 meses después del acuerdo con Esperanza, Transportes Vega había no solo recuperado su estabilidad, sino que estaba creciendo a un ritmo que no habíamos visto en años. Como miembro del directorio, supervisaba las finanzas mensualmente, pero mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Herrera Consultoría Financiera tenía oficinas en el piso 12 de un edificio en la zona rosa, 3 empleados y una lista de clientes que crecía semana tras semana. Empresas familiares que querían evitar los errores que casi destruyen a los Vega. Ironías de la vida. Estaba revisando los estados financieros de un cliente cuando mi asistente me anunció una visita inesperada. Señora Herrera, está aquí la señora Esperanza Vega. Dice que es urgente. Esperanza entró a mi oficina con esa mezcla de determinación y nervios que había aprendido a reconocer como preludio de noticias importantes. Sofía, necesito que hablemos con total honestidad. Se sentó y puso sus manos sobre el escritorio. Como si fuéramos madre e hija, no socias de negocios. Siempre hemos hablado así. No, no es cierto, negó con la cabeza. Desde aquella cena hay una barrera entre nosotras. Tú eres cuidadosa, profesional, correcta, pero ya no eres mi niña. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Qué quieres que te diga, Esperanza? Las cosas cambiaron. Por eso estoy aquí, respiró profundo. Carlos, Miguel y yo hemos estado hablando durante semanas. Queremos hacerte una propuesta diferente. Sacó una carpeta de su bolso. Queremos que regreses como presidenta ejecutiva de Transportes Vega. La propuesta me dejó sin palabras. ¿Qué? El gerente que contratamos es competente, pero no tiene tu visión. Los empleados te respetan más que a él. Los clientes preguntan por ti constantemente. Abrió la carpeta. En 6 meses bajo tu dirección, la empresa creció más que en los 2 años anteriores combinados. Revisé los documentos. Era una oferta generosa, salario excelente, participación en utilidades, autonomía completa para tomar decisiones operativas. ¿Y qué opina Andrés de esto?
El silencio de Esperanza me dio la respuesta antes de que hablara. Andrés no va a regresar a la empresa, dijo finalmente. Nunca. ¿Por qué? Porque durante estos meses he visto quién es realmente mi hijo. Su voz se quebró ligeramente. Ha venido a pedirme dinero 4 veces. No para necesidades básicas, sino para mantener el estilo de vida al que se acostumbró. Cuando le dije que no, me gritó. Me dijo que era una mala madre, que prefería a una extraña antes que a su propio hijo. Esperanza. La última vez que vino me pidió que hipotecara la casa para darle capital y montar su propio negocio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Le dije que ya había hipotecado la casa para comprar tu participación en la empresa. ¿Sabes qué me respondió? Negué con la cabeza. Me dijo que había sido una estúpida, que debería haberle dado el dinero a él en lugar de dárselo a la mujer que lo había destruido. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Lo siento mucho. No tienes por qué sentirlo. Se secó las lágrimas. Me abrió los ojos. Mi hijo no cambió durante estos meses. Simplemente mostró su verdadera personalidad cuando ya no pudo ocultarla detrás de privilegios y dinero fácil. ¿Dónde está ahora? Trabajando en una empresa de logística en Cartagena. Un puesto de nivel medio, nada extraordinario. Su novia nueva, sonrió amargamente. Lo dejó cuando se enteró de que no iba a heredar nada. Novia nueva. Una abogada de 25 años que conoció en los juzgados durante el proceso legal. Al parecer, Andrés tiene un patrón muy predecible. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Esperanza habló de nuevo. Sofía, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por haberte puesto en la posición de tener que salvarnos de nuestro propio hijo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Durante años, Carlos, Miguel y yo vimos las señales. La irresponsabilidad, el sentido de entitlement, la falta de respeto por el trabajo que construyó la empresa. Pero era más fácil ignorarlo que confrontarlo. Esperanza, si hubiéramos actuado antes, tú nunca habrías tenido que pasar por todo esto. Podrías haber sido feliz en tu matrimonio, o por lo menos habrías podido terminarlo en tus propios términos, con dignidad. Se volteó hacia mí. ¿Aceptas la propuesta? La pregunta que había estado evitando por meses finalmente tenía que ser respondida. Quería regresar a ser parte de una familia que me había amado, pero que también me había fallado. ¿Podía separar mi cariño por Esperanza, Carlos y Miguel de mi historia con Andrés? Necesito una condición, dije finalmente. La que sea. Si algún día Andrés quiere regresar, se discute en directorio completo, incluyéndome a mí. No se toma ninguna decisión emocional o familiar sin considerar el impacto en la empresa. Acepto, respondió inmediatamente. Pero Sofía, quiero que sepas algo más. ¿Qué? Si Andrés algún día regresa siendo la clase de hombre que debería haber sido desde el principio, yo misma lo voy a poner a trabajar bajo tus órdenes, para que aprenda lo que significa ganarse el respeto en lugar de recibirlo por derecho de nacimiento. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. En ese caso, acepto. Esperanza se acercó y me abrazó fuertemente. Bienvenida a casa, mija. Pero mientras la abrazaba sabía que esta nueva versión de casa sería diferente. Más honesta, más complicada, pero tal vez más sólida. Había aprendido que el amor familiar sin límites puede ser tan destructivo como la ausencia de amor. Y por primera vez desde aquella cena fatídica, sentí que tal vez había encontrado un equilibrio entre justicia y perdón. La victoria ya no se sentía vacía, se sentía como un nuevo comienzo. 2 años habían pasado desde aquella cena familiar que cambió nuestras vidas para siempre. Estaba en mi oficina de presidenta ejecutiva de Transportes Vega, revisando los números del mejor trimestre en la historia de la empresa, cuando mi asistente me avisó que tenía una llamada inesperada. Señora Herrera, es el señor Andrés Vega. Dice que quiere hablar con usted. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. En 2 años no habíamos hablado ni una sola vez. Pásemelo. ¿Sofía? Su voz sonaba diferente, más madura, sin esa arrogancia que recordaba. Andrés, ¿qué necesitas? Primero, pedirte perdón. Sé que no significa nada después de todo lo que pasó, pero necesitaba decírtelo. Ya lo sabía, respondí con calma. ¿Algo más? Quería que supieras que,
Admiro lo que hiciste, lo que has logrado con la empresa, cómo cuidaste a mi familia cuando yo los abandoné. No los abandonaste, Andrés, los traicionaste. Hay una diferencia, un silencio largo. Tienes razón, admitió. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné, respondí sorprendiéndome a mí misma. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo. Sofía, hay algo más. Mi mamá me contó sobre la quinceañera de la hija de Carlos. ¿Vas a ir? Sí, voy a ir. Yo también estaré ahí. Será la primera vez que regrese a Bogotá desde todo lo que pasó. ¿Y me estás avisando para que pueda evitarte? Te estoy avisando porque no quiero que te sientas incómoda. Si prefieres que no vaya... Andrés, lo interrumpí. Es la familia de tu prima. Tienes derecho a estar ahí. Solo te pido que mantengamos las cosas civiles por el bien de todos. Por supuesto. Sofía, ¿podemos hablar en la fiesta? Hay cosas que necesito decirte. Podemos intentarlo. La fiesta de quinceañera fue en el mismo salón donde Esperanza había celebrado sus cumpleaños durante años. Ver a toda la familia reunida me trajo recuerdos contradictorios, pero también una sensación extraña de estar en el lugar correcto. Andrés llegó una hora después que yo. Se veía diferente, más delgado, sin esa pose de superioridad que antes cargaba como una armadura. Cuando nuestros ojos se encontraron, me saludó con una sonrisa tímida y siguió su camino hacia donde estaba su madre. Esperanza, que ahora tenía 65 años, pero se veía más joven que cuando conocí toda la verdad sobre su hijo, se acercó a mí durante la cena. ¿Cómo te sientes viendo a Andrés aquí? Extrañamente bien, respondí. Es raro, pero no me duele como pensé que me dolería. A mí también me sorprende, admitió. Pensé que iba a estar furiosa con él para siempre, pero cuando lo veo ahora, solo veo a un hombre de 40 años que finalmente está empezando a crecer. Después del vals de la quinceañera, Andrés se acercó a nuestra mesa. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me preguntó. ¿Tal vez afuera? Salimos al jardín del salón. La noche bogotana estaba fría pero clara. Sofía, estos 2 años han sido los más difíciles de mi vida, comenzó, pero también los más necesarios. ¿Qué quieres decir? Que por primera vez en mis 40 años he tenido que valerme por mí mismo. Sin el dinero de la familia, sin contactos, sin privilegios, he tenido que demostrar que valgo algo por mis propios méritos. ¿Y qué has descubierto? Que soy mucho más capaz de lo que creía, pero también mucho más débil de lo que pensaba. Se rió amargamente. Que durante años viví como un parásito, alimentándome del trabajo de otros. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero que sepas que entiendo lo que hice. No solo el adulterio, sino todo lo demás. Te casaste conmigo creyendo que eras mi igual, mi compañera. Pero yo te traté como una empleada que venía incluida en el paquete de matrimonio. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. ¿Y ahora qué piensas hacer? Seguir trabajando, seguir aprendiendo. La empresa donde trabajo en Cartagena me ofreció una posición gerencial. Es pequeña, pero es mía por mérito propio. Me alegra saberlo. Sofía, ¿crees que algún día podamos ser amigos? No como antes éramos, sino como 2 personas que se conocen bien y pueden respetarse mutuamente. Lo miré durante un momento largo. El hombre que tenía enfrente era diferente del que había anunciado nuestro divorcio hace 2 años. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Humildad genuina. Creo que podemos intentarlo, respondí. Pero va a tomar tiempo. Tengo tiempo, sonrió. Y Sofía, gracias por salvar a mi familia cuando yo no pude. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Regresamos a la fiesta en silencio. Durante el resto de la noche, observé a Andrés interactuar con su familia. Ya no era el príncipe heredero presumido que había conocido. Era simplemente un miembro más de la familia, tratando de reconstruir relaciones que había dado por garantizadas. A la medianoche, mientras me despedía de Esperanza, ella me abrazó fuertemente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me susurró. ¿Qué? Que tuviste que destruir nuestro mundo para salvarnos a todos, incluso a él. Manejando de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre los últimos 2 años. Carrera Consultoría Financiera
había crecido más de lo que había soñado. Transportes Vega era la empresa más exitosa de su historia. Mi relación con la familia Vega había encontrado un nuevo equilibrio, basado en respeto mutuo en lugar de obligaciones matrimoniales. Y por primera vez en años, me sentía genuinamente feliz con mi vida. No era la vida que había planeado a los 26 años cuando me casé con Andrés, pero era una vida que había construido con mis propias decisiones, mis propios errores y mi propia determinación de no permitir que otros definieran mi valor. Al llegar a casa, encontré un sobre que alguien había deslizado bajo mi puerta. Dentro había una invitación elegante. Carlos y Miguel querían organizar una cena para celebrar el segundo aniversario de mi regreso a la presidencia de Transportes Vega. Sonreí mientras leía la nota manuscrita de Esperanza al final. Para celebrar a la mujer que nos enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el compromiso de cuidarnos unos a otros. Guardé la invitación en mi escritorio junto a las fotos de los últimos 2 años, la apertura de mi consultora, los premios que había recibido Transportes Vega, las sonrisas genuinas de una familia que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Habían pasado 2 años desde que alcé mi copa en aquella cena familiar y revelé que tenía el control de la empresa. 2 años desde que cambié para siempre el curso de nuestras vidas. Y finalmente podía decir que había valido la pena, no porque hubiera ganado, sino porque todos habíamos aprendido a ser mejores versiones de nosotros mismos. Incluso Andrés. La venganza me había dado justicia, pero el perdón me había dado paz. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.